y también que podamos compartir los hermanos juntos en armonía. Como dijo Martín, ya entramos a un nuevo mes, el mes de abril. A partir del día de hoy y durante el transcurso de todo este mes, vamos a estar impartiendo un ciclo de enseñanzas acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Se les pido el favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo en el capítulo 16. Versículos del 13 al 17. Ahí tenemos en la presentación los primeros 4 versículos. Mateo capítulo 16 del 13 al 17. Alguien por favor que nos lea esos 4 primeros versículos. Alguien que nos colabore, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente, por favor. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Pues lo que vemos en este pasaje aquí es el Señor Jesucristo haciendo 2 preguntas interesantes a sus discípulos. La primera pregunta fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. Y la siguiente pregunta fue: ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Señor está haciendo una pregunta que era muy importante para el momento, pero que aún sigue siendo importante hoy en día. Una pregunta que tiene una respuesta con importantes implicaciones, tanto para los no creyentes como para los creyentes, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Observemos que el mismo Señor Jesucristo está preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Refiriéndose a Él. Y en ese momento la popularidad del Señor Jesucristo ya era bastante notoria. Había sanado enfermos, había alimentado a 10,000 personas con solamente algunos panes y unos cuantos peces. Y seguramente pues las especulaciones y los puntos de vista sobre quién era el Señor Jesucristo pues no se hicieron esperar. Cada uno tenía su propio concepto formado acerca de quién era Jesús, pues de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su trasfondo, tanto cultural y religioso. Y por supuesto que lo que la persona pensaba del Señor Jesucristo tenía y tiene una implicación muy importante para su vida. ¿Cuál fue la respuesta de algunos cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta que dieron algunos era que Jesús era Juan el Bautista. Otros: no, es Elías. Otros decían que era Jeremías o algunos de los profetas. Todos ellos con características muy similares: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, profetas. Y eran respuestas
que de acuerdo al pensamiento de los que estaban respondiendo la pregunta, explicaban la naturaleza del Señor Jesucristo como una reencarnación de hombres bastante conocidos, que si bien cumplieron un papel muy importante en el plan de Dios para la salvación del hombre, pues eran hombres también, hombres con debilidades, hombres con pasiones y hombres con defectos. De hecho, el libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero yo pienso que la pregunta más importante fue la que hizo Jesús a sus discípulos. Dado que cultural, religiosamente, socialmente, se tenía un concepto bastante pobre de lo que era Jesús, él quería escuchar la respuesta de sus discípulos. Él quería saber si ellos estaban de acuerdo con la verdad de Dios o si se estaban conformando también con el concepto general que tenía la gente acerca de él. Por eso lanzó la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esa pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos también va dirigida a nosotros, los discípulos de esta generación y de todas las generaciones. Si el Señor Jesucristo nos hiciera esa pregunta, ¿qué contestaríamos? ¿Contestaríamos como podría contestar el mundo, o estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice acerca de Él? Si estamos de acuerdo con Dios sobre lo que es la persona del Señor Jesucristo, ¿somos coherentes entre lo que sabemos y lo que hacemos? ¿Reconocemos las implicaciones que tiene la naturaleza del Señor Jesucristo y la aplicamos en nuestra vida y obramos de acuerdo a eso? En el día de hoy vamos a iniciar este ciclo de enseñanzas con el tema de la persona del Señor Jesucristo y las implicaciones que tiene para la vida del creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que podemos llegar confiados para reflexionar en ella, porque sabemos que tú nos das la capacidad, el entendimiento para saber qué es lo que tú quieres darnos a conocer. Quieres darnos a conocer tu mensaje, Señor, la verdad revelada en tu palabra, y te pedimos que obres de una manera poderosa, Señor, de tal manera que podamos entender tu palabra no solamente de una manera intelectual, sino que también podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando el Señor hizo la pregunta a sus discípulos, pues alguien respondió enseguida. La respuesta no se hizo esperar. Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no solamente estuvo de acuerdo con la respuesta, sino que también reconoció que la respuesta de Pedro no provenía de un simple pensamiento o de un concepto humano, sino que provenía de una revelación divina. Una respuesta que provenía del mismo Dios. Dios fue quien le reveló a Pedro quién era realmente Jesús. Pero analicemos un poco en nuestro contexto cuáles podrían ser posibles respuestas filosóficas, teológicas a esta pregunta. Si preguntáramos a personas qué dirían, qué responderían a esta pregunta. Pueden decir que Jesucristo fue un profeta, como lo dijeron los discípulos en ese momento, que fue un líder espiritual,
como muchos otros líderes espirituales que han existido, como Mahoma, como Gandhi, como Buda, etc. O también se puede decir que fue un hombre con grandes cualidades, pero que también tuvo defectos, podrían decir. O que fue un gran maestro que enseñó muchas cosas. Algunos podrían decir que fue un ángel, simplemente un ángel. Y si hiciéramos esta pregunta, posibles respuestas de manera más práctica, un poco menos teológicas, filosóficas, si hiciéramos esa pregunta a la iglesia de Cristo, posibles respuestas, sin decirlo abiertamente, podrían ser: Jesús es el mejor negocio de hoy en día. Jesús es la oportunidad que tengo para conseguir lo que necesito. Jesús es quien puede acabar con todos mis problemas. Jesús es el personaje de moda, así que hay que estar a la moda. O Jesús es la oportunidad para poder socializar con otros. Pero la respuesta que Dios le reveló a Pedro es mucho más profunda que todo esto junto. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la persona del Señor Jesucristo, a través de la historia, ha sido desviada por medio de distorsiones y diferentes corrientes filosófico-religiosas que han tratado de torcer la palabra de Dios. Algunas corrientes religiosas dicen que Él es un hombre con muchas cualidades, pero que no tiene ninguna naturaleza divina. Otros dicen que es el ángel Miguel, pero que no es Dios. Otros dicen que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Otros dicen que es un ser creado, pero que no puede ser el mismo creador. Otros dicen que sí es un ser divino, pero de menor categoría que Dios, y que por lo tanto es inferior a Dios. Nada más errado y equivocado que todo esto. Es importante que estemos conscientes que todos estos pensamientos, filosofías, conceptos en cuanto a la persona de Cristo tienen un impacto muy grande en la manera como respondemos a Él y de la manera como nosotros nos relacionamos con Él. Y tenemos que pensar seriamente en las implicaciones que tiene pensar equivocadamente en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a leer otro pasaje. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Ahí están los tres primeros versículos de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora vamos a saltar al capítulo 2. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, capítulo 2, 8 al 10 del mismo libro de Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a la persona del Señor Jesucristo como Dios, que es lo que nos dice este pasaje. Jesucristo fue hombre, claro, fue 100% hombre, como los profetas, como nosotros. El Señor Jesucristo tuvo hambre, el Señor Jesucristo se cansó del camino, el Señor Jesucristo lloró, igual que nosotros. El Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó. He ahí la diferencia. Pero sintió y padeció igual que nosotros. El Señor Jesucristo es 100% hombre. Pero dice la Escritura también que Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a mirar cuáles son algunas observaciones que podemos hacer sobre los pasajes de Colosenses que acabamos de leer en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En primer lugar, que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Está hablando de la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Tercer lugar, el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y está hablando del poder y el señorío de Jesucristo. En cuarto lugar, que el Señor Jesucristo es eterno y es el que sostiene todo. Jesucristo como eterno sustentador. Siguiente. El Señor Jesucristo es la autoridad sobre la iglesia y el primogénito de entre los muertos. Y en último lugar, el Señor Jesucristo es toda la plenitud de Dios. Vamos a mirar estas observaciones y vamos a comenzar haciendo pues una reflexión acerca de cada uno de estos puntos observados a la luz de la Escritura. Vamos a comenzar por, en primer lugar, que el Señor Jesucristo, lo que dice el pasaje de Colosenses en el capítulo 1, que Él es la imagen, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios se nos da a conocer a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que pasaba era que la iglesia de Colosas empezó a correr una idea de que Jesús era inferior. Otros decían que era un tipo de Dios, pero un Dios inferior al revelado en el Antiguo Testamento. Al leer esta afirmación, ¿cómo debemos preguntarnos? ¿Cómo puede ser la imagen de algo que no vemos? ¿Cómo puede ser la imagen de algo invisible? ¿Cómo se representa algo que no podemos ver? Lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo es la imagen perfecta y exacta de Dios. Una representación exacta y visible de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener la confianza plena
en Jesucristo. Significa que podemos tener plena credibilidad en Jesucristo. Porque siendo Dios, al Señor Jesucristo se le atribuyen todas las cualidades y las características de Dios. Es interesante cuando habla acerca de que Dios nos dio a conocer a su Hijo, se nos dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo, y cuando en la palabra habla acerca de Hijo del Hombre o de Hijo de Dios, esa palabra no está siempre usada para designar el pensamiento de que fue nacido de Dios o nacido del hombre, que son conceptos que se usan para distorsionar la verdadera esencia de Jesucristo. La palabra Hijo de Dios frecuentemente trae el pensamiento de que es de la misma esencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Y esa misma palabra es usada en ciertos pasajes. Por ejemplo, hijos del reino no significa que hayan nacido del reino, sino que se identifican con el reino. Los hijos del trueno, por ejemplo, no significa que hayan nacido de un trueno, sino que por sus características se les atribuye ese calificativo, hijos del trueno. Hijos de desobediencia significa que hayan nacido físicamente de desobediencia, sino que por sus características son hijos de desobediencia, o éramos hijos de desobediencia antes de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora somos hijos de luz e hijos del día. Entonces estamos hablando de la esencia, de la naturaleza. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo no fuese Dios? ¿Qué pasaría? Pero vamos a ver algunas implicaciones de lo que es, implicaciones de lo que tiene para nuestra vida el hecho de que el Señor Jesucristo sea Dios. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pues podemos experimentar a Dios a través del Señor Jesucristo. Podemos estar plenamente seguros de que sus enseñanzas tienen credibilidad y son verdaderas. Él no miente por ser Dios. Podemos tener seguridad de la promesa de la salvación eterna, porque es Dios. Ningún ser diferente a Dios ha podido pagar el precio que merecían nuestros pecados. Tenía que ser Dios para poder hacerlo. Ningún ser inferior a Dios puede pagar por nuestros pecados. Tiene que ser Dios. Y su palabra sigue aún vigente en nuestros días por ser Dios. La palabra del Señor Jesucristo no se quedó allá atrás, es vigente aún, porque la palabra de Dios no pasa ni pasará. En segundo lugar, pues lo que dice el pasaje de Colosenses es que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y cuando hablamos de primogénito de toda creación, cuando la Biblia habla de primogénito, está hablando de la superioridad de Jesús. La palabra primogénito tiene dos sentidos en la escritura, así como la palabra hijo. La palabra primogénito viene del griego prototokos, que en primer lugar significa primer hijo de hombre o de bestia. Pero como expresión figurada, el término también puede indicar superioridad, puede indicar rango, fortaleza o preeminencia de posición. Eso significa la palabra primogénito.
Cuando Cristo es llamado el primogénito de toda creación, lo que se destaca es la superioridad que tiene Cristo sobre todas las cosas creadas. Entonces tengamos claro que primogénito es una referencia de posición, más no del tiempo. No tiene nada que ver con cronología, tiene que ver con posición. Y la palabra que se ha producido pues se utiliza para designar autoridad, para designar supremacía o para designar rango. No tiene absolutamente nada que ver con el tiempo. Pero ¿a quién es el único que le interesa que no veamos a Cristo así? ¿A quién le interesa que no podamos reconocer que Jesucristo es Dios y que es el creador de todas las cosas? Al enemigo. Es el único que está interesado en que no se le reconozca al Señor Jesucristo como Dios. Jesucristo no es un tipo de Dios. Jesucristo no es un subdios. Jesucristo no es un Dios inferior. Él es plenamente y totalmente Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene el hecho de que el Señor Jesucristo sea el primogénito de toda creación? Eso implica la superioridad de Jesús, que tiene que ver el derecho que el Señor Jesucristo tiene sobre nosotros. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él tiene superioridad, autoridad y poder sobre la creación, sobre el hombre, creyentes y no creyentes. Tiene superioridad sobre la naturaleza. Tiene superioridad sobre las fuerzas del mal, Satanás y sus ángeles. Y gobierna absolutamente sobre todo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Pues tiene que ver con poder y con señorío. En Juan 1:1, no lo busquen, yo lo tengo acá. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por Jesucristo, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él, incluye absolutamente todo: la humanidad, los animales, el universo entero, los otros planetas fueron hechos por Él, los ángeles buenos fueron hechos por Él, los ángeles malos fueron hechos por Él, lo que vemos fue hecho por Él, lo que no vemos fue hecho por Él. ¿Y cuáles serían implicaciones de que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas? Somos creación del Señor y por lo tanto nosotros le pertenecemos a Él. Debe ser el primero en nuestra vida antes que cualquier persona o cosa. Nosotros fuimos creados para Él, porque dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, o sea, por medio de Él, pero también para Él, con un propósito.
Si nosotros fuimos creados por Él, pues entonces también hay un propósito por el cual fuimos creados, para Él. Fuimos creados con el propósito de glorificarle a Él. Para eso fuimos creados por el Señor Jesucristo, para glorificarle a Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él y también es para glorificarle a Él. Implica que el Señor Jesucristo tiene poder sobre todas las cosas y que podemos confiar en Él, aún en situaciones difíciles. Creó el universo, creó al hombre, creó todo. ¿Hay algo difícil para Él? Además es soberano. El Señor Jesucristo es soberano sobre todas las cosas. Pero más importante aún es cómo respondemos nosotros ante ese Jesucristo Dios que es creador. ¿Cómo respondemos? El Señor Jesucristo como Dios merece de nuestra parte todo respeto, merece toda reverencia y exaltación. Por eso cuando estamos alabando y adorando, estamos exaltando al Señor Jesucristo por lo que Él es, por lo que Él representa para nosotros, para nuestra vida. Por eso estamos aquí en esta celebración, estamos delante del Dios grande, supremo, soberano, autoridad. No estamos delante de cualquier Dios. Y por eso tenemos que actuar con plena reverencia en la celebración, desde que llegamos, de la hora de entrada hasta cuando salimos. Estamos en la presencia de Dios. Estamos delante de ese Dios creador, majestuoso, glorioso, supremo, autoridad. Él merece todo nuestro respeto, reverencia, exaltación y adoración. También dice Colosenses que el Señor Jesucristo es eterno y que Él sustenta todo. Ya Él era. Que el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas significa que como persona, como Dios, siempre ha existido desde el mismo momento en que se creó al hombre, y antes de ser encarnado ya Él existía y se había manifestado a los hombres. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es cuando dice que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas que Él creó subsisten en Él. Significa que una vez que Él creó todas las cosas, no solamente las crea, sino que también son sustentadas por Él. Todas las cosas se centran en Él. Todas las cosas se mantienen en Él. Todas las cosas convergen en Él para cumplir sus propósitos. No solamente es creador, sino también es el sustentador de todo lo que creó. Pensemos por un momento qué sucedería si en algún momento el Señor Jesucristo dejara de sustentar su creación. Pensemos por un momento qué pasaría si la creación dejara de ser sostenida y sustentada por Dios. Pero siendo Él sustentador, nosotros estamos unidos con Jesucristo. Tenemos vida eterna. Y además somos guardados por su poder, porque somos sustentados
tanto física como espiritualmente. Podemos ser sustentados por Él. No solamente creó, sino que también sostiene todo lo que creó. Por Él subsiste la creación, por Él subsistimos nosotros. No solamente nos creó, sino que también estamos aquí, respirando, hablando, caminando. Respiramos oxígeno porque el Creador está sosteniendo su creación. Por Él subsiste la creación, por Él subsiste el agua, por Él subsiste la tierra, por Él subsiste la naturaleza. Subsisten cosas físicas, pero también subsiste y sustenta cosas espirituales, como por ejemplo el Evangelio subsiste por Jesucristo. Nuestra fe subsiste por Jesucristo. Su palabra subsiste. La resurrección subsiste. Nuestra salvación subsiste por Jesucristo, porque la sustenta. Y nuestra redención, el perdón completo de nuestros pecados, subsiste, porque Él es el autor. El mismo Dios. Subsiste nuestro perdón y nuestra redención. El Señor Jesucristo también es autoridad, como dice Pablo en Colosenses. Es la autoridad sobre la iglesia. Es autoridad sobre la iglesia y es primogénito entre los muertos. En Efesios capítulo 1, versículo 22, que fue uno de los versículos que usó Juan el domingo pasado, dice también que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando pues en sentido figurativo de aquella parte del cuerpo que es la que dirige el resto de los miembros, lo cual también pues reconocemos no solamente en el contexto de la iglesia, sino en otros contextos. Por ejemplo, cuando hablamos del padre, decimos que ese padre es cabeza de la familia. Y lo que queremos decir con el término cabeza es que esa persona es responsable de dirigir, de tomar decisiones, de ser responsable en la familia, en una comunidad, etc. Y así es el Señor Jesucristo con la iglesia. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No puede haber dirección si no hay cabeza. Tampoco puede haber dirección si aquellos que están bajo cabeza no obedecen lo que la cabeza dice. ¿Qué implicaciones tiene este aspecto de que el Señor Jesucristo sea autoridad y el primogénito de los muertos? Pues que nosotros, si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, pues hay una unión con Jesucristo. Estamos unidos a Él. Y esa es una implicación importante. Nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo. Hacemos parte de su cuerpo. Tenemos que trabajar para el desarrollo de ese cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros somos su cuerpo, pero también el hecho de que el Señor Jesucristo sea la autoridad, ese Dios, pues nosotros debemos responder en obediencia a todo lo que Él nos mande hacer. Debemos responder en obediencia a todo lo que Dios nos mande hacer.
Él nos desarrolla y nos da crecimiento porque sabe cómo hacerlo. Nosotros no sabemos cómo hacerlo. Él es el que nos dirige y nosotros lo seguimos. Él es el que nos dice cómo y nosotros ejecutamos lo que Él nos dice que hagamos. Él sabe todo lo que necesitamos, pero también tiene implicaciones eternas, porque dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Lo importante aquí es que si el Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, se está hablando de la resurrección de los muertos. Y nosotros también vamos a ser resucitados con Él. Él es el primogénito, pero nosotros seguimos en la resurrección. Y en último lugar, pues el Señor Jesucristo es toda la plenitud de Dios, según dice el pasaje de Colosenses. Toda la plenitud de Dios está en Él. Esto quiere decir que, pues, tiene todo el poder de Dios, tiene toda la soberanía, tiene toda la autoridad, tiene eternidad, magnificencia, conocimiento, tiene la fuerza, la majestad, la sabiduría, todo lo posee uno solo, el Señor Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y eso tiene otra implicación muy importante para nosotros, que hacemos parte de su cuerpo. Porque dice que y nosotros estamos completos en ese Dios, en Jesucristo. Estamos completos en Él. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y estamos completos. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Somos conscientes realmente de lo que significa esto para nuestra vida? Estamos completos. Estamos completos en Cristo. Tenemos en Jesucristo absolutamente todo lo que podemos necesitar. Porque si Él es nuestro creador y si Él es nuestro sustentador, pues podemos estar seguros que nos va a proveer y nos va a dar de todo lo que necesitamos para poder estar completos en todas las áreas de nuestra vida. No se está refiriendo a una área específicamente, sino se está refiriendo a todas las áreas de nuestra vida. Podemos estar completamente seguros de que esa provisión también el Señor Jesucristo la va a dar para nosotros, porque estamos completos en Él. Ahora bien, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos nosotros a través de estas verdades acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo? De que el Señor Jesucristo es creador, es sustentador, que Él es la autoridad, es el primogénito, en Él habita toda la deidad. Pues ya hemos visto lo que dice la palabra. Pero importante de la palabra es cómo nosotros respondemos ante lo que vemos y ante lo que nos muestra la palabra. Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo y nosotros conocemos a Dios porque Él nos reveló a su Hijo. Y uno de sus discípulos le preguntó, pues, ¿y cómo sabemos a dónde vamos? ¿Cómo sabemos? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y Él le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros hemos experimentado al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida hemos experimentado a este Dios. ¿Cómo respondemos nosotros
ante este Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos nosotros experimentando ese Dios cercano, el Señor Jesucristo? ¿Estamos experimentando al Dios inmanente, cercano en nuestros grupos pequeños, en los grupos familiares, en los grupos de apoyo? Estamos experimentando ese Dios poderoso, soberano. Estamos experimentando su poder, estamos experimentando su presencia, estamos experimentando sus propósitos. ¿O son simplemente algunos momentos de interacción social? ¿O son una oportunidad para hablar de todo lo que no podemos hablar en la semana? ¿Vivimos la palabra del Señor Jesucristo y le creemos? ¿O pensamos una cosa y hacemos otra? ¿Reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor en cada una de las áreas de nuestra vida? ¿O tenemos reservadas algunas áreas solamente para nosotros? ¿Tenemos temor del hombre más que de Dios? ¿Resistimos al diablo, al mundo y a la carne en el nombre del Señor Jesucristo? ¿O lo hacemos en nuestras propias fuerzas y por esa razón vivimos una vida de derrota? Ese Dios es un Dios que quiere obrar en nosotros. Ese Dios es poderoso para poder cambiar pensamientos. Es un Dios poderoso para poder cambiar el pensamiento de las personas que están a tu alrededor, que aún no conocen a Jesucristo. Ese es un Dios poderoso para, así como dijo, hágase la luz por medio de su voz, también puede decir, hágase la luz en el corazón de esa persona que le está compartiendo. Amén. Amén. Pensamos que podemos crear nuestra propia realidad, que no, Él no es el creador, nosotros somos los que creamos. Yo soy el que creo mi realidad y mi camino lo creo yo, no es Dios. ¿Pensamos eso? ¿Pensamos así, queriendo vivir una vida independiente del Señor? ¿O que por mi palabra es que se crea todo? Declaro tal cosa, por mi palabra es que se crea. Creemos que somos dueños de nosotros y por esa razón entonces vivimos como queramos. ¿Es el Señor el primero en nuestra vida? ¿O le estamos dando la prioridad a otras cosas, a otras personas o a otras situaciones? Buscamos a ese Dios grande, fuerte y poderoso en oración. Lo buscamos en su palabra de manera regular. Seguimos pensando que todo lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos es del Señor Jesucristo. Él es el dueño de todas las cosas. Recuerden que no hay absolutamente nada que se deje por fuera. Todo lo creado, visible, invisible, todo fue creado por Él y para Él. Seguimos pensando entonces que todo eso que tenemos es nuestro y por esa razón no somos generosos con la iglesia, con los hermanos. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? En las cosas más difíciles, en situaciones adversas, en nosotros mismos, en otras personas, en el político,
que está por debajo del Señor Jesucristo. El político está por debajo del Señor Jesucristo, pero seguimos confiando en el político. Estamos dando el respeto, la reverencia y la adoración que Dios se merece cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, buscamos exaltarnos y satisfacernos a nosotros mismos, o buscamos la exaltación y la adoración de ese Dios que nos muestra la Escritura. Tenemos inseguridad de nuestra salvación. Tenemos inseguridad de que el Señor Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados y que entonces hoy soy salvo, mañana no, después sí, mañana no, después sí. Estamos seguros de nuestra salvación por nuestra unión con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Dios eterno y sustentador de nuestra salvación. O dudamos y tenemos temor de no ser salvos. Estamos de pronto confiando más en nuestras obras, en lo que hacemos, que en la obra y en la persona del Señor Jesucristo para la salvación. Nos levantamos cada vez que caemos, o vivimos en derrota, sin acudir al sustentador de nuestra fe, al sustentador de nuestro camino, al sustentador de nuestro ánimo, o desfallecemos ante cualquier circunstancia. Somos conscientes de lo que como cuerpo de Cristo somos y representamos. Somos el cuerpo de Cristo. Sabemos lo que realmente implica estar unidos con Dios a través del Señor Jesucristo, que no somos independientes. No somos independientes. Yo no puedo decir, yo no voy a la iglesia, estoy separado de la iglesia, pero no de Dios. No. Acabamos de ver lo que dice la palabra. Somos un cuerpo. Estamos unidos con Jesucristo y tenemos que estar unidos. Yo no puedo estar fuera de la iglesia y estar agradando a Dios. No puedo estar fuera de la iglesia y estar agradando a Dios. Tengo que estar y permanecer con su cuerpo. Respondemos en obediencia al Señor Jesucristo en lo que Él nos manda, ante ese Dios que es nuestra autoridad. Respondemos en obediencia cuando nos dice ir y hacer discípulos. Respondemos en obediencia cuando nos dice edifíquense los unos a los otros. Cuando dice consuélense los unos a los otros. Obedecemos a ese Dios autoridad. Cuando dice corríjanse los unos a los otros en amor. Respondemos en obediencia a Dios al tener una vida íntegra que le agrade a Él. ¿O consideramos que nosotros somos quienes determinamos qué es lo mejor para nuestra vida? No debemos buscar situaciones
o cosas en nuestra vida que nos llenen. Ya lo tenemos. Estamos completos en Cristo Jesús. No tenemos que buscar para estar completos en Cristo. Ya Él nos ha llenado. No tenemos que buscar nada. Ya estamos completos. No necesitamos de ningún intermediario. No necesitamos de ayuda. No necesitamos de complementos. No necesitamos de obras o para hacerlo mejor cristiano aparte del Señor Jesucristo. No necesitas de otros espíritus. No necesitas de consultar el horóscopo. No necesitas de consultar brujas. No necesitas de consultar las cartas. Estás completo en Cristo. Estamos completos en Cristo. El conocer y relacionarnos con el verdadero Jesucristo que muestra la Escritura nos ayuda a tener el crecimiento y el desarrollo espiritual que Dios espera para nosotros. Yo quiero que ustedes repitan conmigo: el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Él es nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras a través de ella. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos completos en Él. Gracias porque es nuestro Creador. Gracias porque es nuestra suprema autoridad. Gracias porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Señor, y perdónanos porque a veces no miramos tu palabra como es. No obramos y no actuamos de acuerdo a lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no te damos la reverencia, la adoración y la exaltación que tú te mereces. En esta mañana, Señor, reconocemos tu autoridad, tu majestad, la supremacía del Señor Jesucristo, la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo lo creado, sobre todo lo visible y lo invisible, sean principados, sean ángeles, sean potestades. Reconocemos al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Y te damos las gracias porque podemos confiar en ti, podemos confiar en el Señor Jesucristo para poder vivir una vida que te agrade, Señor, para poder crecer y poder desarrollarnos espiritualmente como es tu voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén.